La verja de hierro crujió como protestando por su llegada. Esperanza apretó el asa de la maleta remendada con los dedos rojos de tanto frotar el suelo. El uniforme destartalado se pegaba a su piel sudorosa y el olor a lejía barata aún flotaba de sus mangas raídas. Era de noche en Ciudad de México y las campanas de la iglesia de San Ángel sonaban a lo lejos, como un presagio. Al otro lado de esos barrotes comenzó un mundo de mármol blanco, alfombras persas y silencio helado. Nadie la esperaba sonriendo, solo órdenes secas y miradas de reojo. La mansión del valle era tan grande como fría, y en lo alto de las escaleras, de pie como una estatua de porcelana, estaba el chico, Gael, 5 años, rostro angelical, ojos vacíos. No dijo ni una palabra, no lloró, no te rías, no reaccionó. Médicos, terapeutas y especialistas le habían diagnosticado como un caso sin resolver. Pero Esperanza, con sus manos agrietadas y el alma llena de fe, vio otra cosa. ¿Cuántas mujeres como ella han entrado en hogares ricos y han salido invisibles? ¿Cuántos han visto niños asfixiados por secretos que nadie se atrevía a nombrar? Lo que no sabía era que ese silencio ocultaba un pasado peligroso, y que ella, una simple niñera del campo, estaba a punto de romper un muro que nadie más tenía el valor de tocar. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. Hubo un día, en esa casa silenciosa, en que ocurrió lo imposible. El pequeño Gael, siempre en silencio, siempre cerrado en sí mismo, miró a los ojos de su propio padre, un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a escuchar, y dijo con voz ahogada por las lágrimas: «Papá». Era solo una palabra, pero rompió el silencio de los años y sacó a la luz verdades enterradas. Esa misma noche salieron a la luz secretos, gritos resonaron tras la puerta de la oficina y la mansión casi se convirtió en el escenario de una tragedia, porque antes del milagro llegó el dolor. Antes del gesto vinieron las amenazas, y Esperanza, la niñera del campo, enfrentaría más que miradas torcidas. Ella enfrentaría el miedo. Si esta historia te toca el corazón como tocó el suyo, si en algún momento te has sentido pequeño ante la injusticia o has cuidado de alguien a quien el mundo ha renunciado, acércate, suscríbete, estate aquí para verlo. Esperanza nunca tuvo público, nunca tuvo aplausos, pero hoy merece ser escuchada. Cada gesto tuyo aquí es como un abrazo a la mujer que sanó con amor lo que nadie podría lograr con dinero. El viejo taxi apenas había pasado por las puertas y Esperanza ya sentía cómo su cuerpo se encogía. La mansión del valle era tan blanca y silenciosa que parecía más un hospital caro que una casa familiar. La entrada estaba flanqueada por columnas de mármol y un jardín tan perfectamente podado que ni siquiera las hojas se atrevían a caer al suelo. El aire olía a lavanda cara, ese tipo de perfume que no se puede comprar en una farmacia de barrio. Bajó despacio, ajustando con cariño la falda almidonada del uniforme que había planchado el día anterior, aunque ya estaba un poco desgastada por tanto uso. La maleta que llevaba era pequeña, de lona, con una cremallera torcida. Dentro, ropa modesta, un rosario de madera y un cuaderno donde escribía oraciones por los niños a los que cuidaba, sin recomendación formal, sin diploma. Solo fe, historias y una forma de amar que aprendió desde niña cuando cuidaba de sus hermanos en Oaxaca mientras su madre planchaba ropa para las señoras. La puerta se abrió antes de que ella cerrara de golpe. «Pasa, date prisa», dijo la mujer con el chongo apretado y los ojos secos. «Blanco, la ama de llaves». Esperanza respondió con una sonrisa tímida y entró. Sus pies se hundieron en una alfombra suave como pan recién horneado, y la vista de la escalera dorada casi la hizo detenerse. En la cima, de pie en absoluto silencio, estaba el chico, Gael,
Su mirada era la de un niño que ha visto demasiado. Tenía 5 años, pero sus ojos parecían tener 80 años. No dijo nada. No se calló. Él simplemente se quedó mirando, una mirada larga, vacía y sospechosa. Esperanza sintió que se le estremecía la espalda. «No te preocupes por él», murmuró Clara. «Es así con todo el mundo. No habla, no sonríe, no obedece. Desde que murió su madre». La frase quedó suspendida en el aire, como polvo que nadie quiere tocar. «El señor Mauricio llegará pronto. No hables con él sin que te llamen. No entres en las habitaciones de la segunda planta y evita usar el baño en el ala noble». Esperanza simplemente asintió. No era de responder, pero por dentro empezaba a formarse una inquietud. Esa casa olía a desinfectante y tristeza. Y la tristeza tiene un olor diferente. Está en algún punto entre la madera vieja y la soledad. La llevaron a una pequeña habitación en la parte trasera, con una cama individual, un pequeño armario y una ventana que no se abría. De camino, vio enormes pasillos con cuadros familiares. En todos ellos, la imagen de la difunta esposa de Mauricio. Una mujer de belleza melancólica, siempre al lado de su hijo. En ninguno de ellos el padre sonrió. Más tarde, a última hora de la tarde, la casa quedó en silencio. Esperanza solo oyó el sonido de un reloj de pared que parecía marcar el tiempo de una vida que no era la suya. Fue entonces cuando oyó pasos. Entró. Mauricio del Valle. Alto, traje gris, pelo negro peinado hacia atrás. Un hombre de mirada dura y presencia que intimidaba sin tener que alzar la voz. «¿Eres el nuevo cuidador?», preguntó, sin quitarse la chaqueta. «Sí, señor. Esperanza». «Qué nombre tan irónico», gruñó. «Espero que no crees expectativas. El chico no habla». Y no habla. No respondió. Simplemente mantuvo la postura y la mirada baja. Subió sin decir nada más. Esa noche, cuando fue a guardar la ropa del niño en el armario, Esperanza se dio cuenta de que los juguetes eran nuevos, alineados, pero intactos. Una habitación impecable, pero sin señales de infancia. Ningún dibujo pegado a la pared, ningún papel garabateado. Sin color, Gael estaba sentado al borde de la cama meciéndose ligeramente, ojos fijos en la pared. Se acercó despacio. «Sabes, en mi país creemos que cuando el niño está en silencio es porque el alma está atascada en un susto». Sin reacción, se sentó en el suelo junto a la cama. Sacó del bolsillo una pequeña muñeca de trapo cosida por ella misma. «Este es Pedrito. Tampoco habla mucho, pero escucha muy bien. Si quieres contarle algo, lo guarda en secreto». Esperanza colocó la muñeca en la cama. Gael apartó la cara. Solo un poco, un movimiento mínimo, pero ella lo vio. En esa casa de muros altos, donde todo estaba controlado, ese pequeño gesto fue un milagro susurrado. Y allí, sentada en el frío suelo, entre el silencio de Gael y el eco de los pasillos, Esperanza sintió algo que no podía explicar. Había dolor ahí. Un dolor que ya había visto antes, en las mujeres que perdieron hijos, en los niños que vieron cómo la policía se llevaba a sus padres, en las madres que trabajaban tanto que olvidaban lo que era jugar. ¿Cuántas veces dice el mundo que es un problema médico, cuando en realidad es el corazón gritando en silencio? Si alguna vez has sentido esto, ver a alguien sufrir en silencio y nadie lo cree, comenta aquí. Él dice, creo, me tocó, o simplemente, qué fortaleza, porque a veces basta con saber que alguien entiende. Esperanza cerró la puerta lentamente, dejó la muñeca con él y volvió a su habitación, pero no podía dormir, porque algo en la mirada de ese chico no se le olvidaba. Al día siguiente, escuchaba algo detrás de la puerta de la oficina que lo cambiaría todo. Pero, ¿qué había visto exactamente ese niño antes de quedarse en silencio para siempre? En esa enorme casa, donde incluso los pasos parecían pedir permiso, Esperanza comenzó a caminar en silencio, como si aprendiera a hablar con la mirada.
Observaba cada detalle con la atención de quien sabe que los más débiles solo sobreviven cuando aprenden a escuchar lo que nadie dice. Gael permaneció en silencio, pero su silencio estaba lleno de señales. Se estremecía con ciertos sonidos, especialmente cuando sonaba el teléfono o cuando alguien daba un portazo. A veces, cuando oía el motor del coche de su padre llegar, simplemente desaparecía. Se escondía tras las cortinas o dentro del armario, como si tuviera miedo de ser visto. Esperanza intentó, con toda su simple alma, abrir brechas en ese mundo cerrado. Llevaba figuritas de santos, contaba historias de cuando cazaba luciérnagas en el interior de Oaxaca, cantaba canciones que aprendió de su abuela, siempre en voz baja, como si no quisiera asustar a un pájaro. Pero el chico solo miraba al frente, como si su mente estuviera atrapada en un lugar lejano. Una vez, mientras servía el tentempié de la tarde, notó que a Gael le interesaban los colores. Pasó los dedos por las frutas del plato, fresas, mangos, uvas, y luego se llevó la mano al pecho, como si quisiera decir algo, pero la palabra se le quedó atascada en la garganta. Dibujaba caras felices y tristes en trozos de papel y se los mostraba. Señaló lentamente su rostro triste. Era como si su alma gritara en un idioma que solo el corazón más paciente entendería. En un amanecer seductor, con el cielo nublado y un silencio inquietante que rodeaba las habitaciones, Esperanza se despertó sobresaltada. No sabía por qué, pero algo parecía mal. Se puso la bata, sus viejas sandalias, y caminó por el oscuro pasillo, guiada solo por una sensación en el pecho, y entonces escuchó. Venía del sótano, un sonido débil y arrastrado, notas de piano, lento, tembloroso, casi doloroso. La melodía pareció gemir. Bajó los escalones en silencio, pero antes de poder tocar el pomo, escuchó un sollozo débil detrás de ella. Era Gael, descalzo, temblorosa, con los ojos muy abiertos, aferrada a la barandilla. El niño no lloró por la mañana. Lloré de miedo, un miedo profundo, pesado, casi ancestral. Esperanza se arrodilló, le envolvió el chal alrededor de los hombros y le abrazó con fuerza. No se resistió. Apoyó la cabeza en su hombro y allí se quedó. Esa misma noche ya no pudo dormir. Algo en ese sonido de piano sonaba mal, demasiado mayor, demasiado doloroso. Y si nadie viviera allí, ¿quién jugaría? Al día siguiente, al intentar comentar con Clara sobre el episodio, la empleada de llaves apartó la mirada. «No vayas al sótano, chica. Cuida lo que es tuyo y mantente al margen de lo que no entiendes». Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mirada de Clara no era solo de desprecio, era una advertencia. Pero cuanto más le decían que no preguntara, más inquieto se volvía su humilde corazón. Empezó a notar cosas que antes se le escapaban, como el hecho de que Gael duerme abrazado a un marco roto, con la foto de su madre, o cómo sus dedos trazaban patrones repetitivos en la colcha, siempre círculos, 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 como si quisiera borrar algo. A veces, en la ducha, se estremecía al oír el agua golpear el suelo, como si le trajera recuerdos dolorosos. Esperanza empezó a apuntarlo todo en un cuaderno oculto dentro de la Biblia, anotando cada reacción, cada sonido que le hacía estremecerse, cada mirada que le transformaba. Una tarde se arriesgó a poner una nana en la vieja radio de la lavandería, una que su madre le cantaba en noches atronadoras. Esperaba que Gael simplemente escuchara, pero para su sorpresa se acercó y apoyó la frente en la pared, escuchando cada nota. Cerró los ojos lentamente y una lágrima fluyó. No fue un grito escandaloso, fue solo una gota solitaria, pero decía mucho. Y fue en ese momento, con la luz dorada de la tarde entrando por la ventana de la cocina y reflejándose en los ojos del niño, cuando Esperanza sintió que su alma ardía. Ese dolor era antiguo. Era el tipo de herida que no sangra, sino que consume por dentro.
También había cargado con silencios pesados. También aprendió pronto a no molestarse. ¿Cuántos niños hay ahí fuera, atrapados en traumas que a nadie le importa descifrar? ¿Cuántas mujeres, como Esperanza, han escuchado «todo esto está en vuestra cabeza» cuando todo dentro de ellas gritaba que algo iba mal? Si alguna vez has sentido esto, comenta «lo vi, lo sentí, es verdad», porque esta historia no es solo suya. Es de quienes han escuchado el silencio del otro pidiendo ayuda. Esperanza, sentada en el suelo con Gael dormida en su regazo, se prometió a sí misma que no se rendiría, ni siquiera si la despidieran, ni siquiera si toda la casa se volviera en su contra. Descubriría qué había detrás de ese silencio. Pero, ¿qué significaba esa melodía en el sótano? ¿Y por qué nadie tuvo el valor de hablar de la mujer que una vez fue dueña de esa casa? La noche cayó pesada sobre la mansión del valle. Fuera, el cielo era un tapiz oscuro sin estrellas, y el aire cálido se aferraba a la piel. Dentro, todo se iluminaba con candelabros de cristal, cuencos tintineando y la risa contenida de personas poderosas. Esperanza escuchó los sonidos de la fiesta desde el pasillo de servicio, donde intentó mantener los pies firmes a pesar del cansancio. Le habían dado instrucciones firmes. Nada de presentarse delante de los invitados. «Eres del tipo que sirve, no del tipo que se presenta», dijo Clara antes de empujarla hacia el trastero con una bandeja de vasos para lavar. «Fue una cena benéfica», dijeron. Gente del gobierno, la televisión, banqueros, políticos, todos reunidos para aplaudirse mutuamente. Esperanza estaba sentada allí, sentada sobre una caja de refrescos, entre el olor a basura, lejía y cajas mohosas, masticando apresuradamente una rebanada de pan seco. La ama de llaves había dejado su comida en una tapa de cubo. Arroz frío, judías empapadas y un plátano muy poco hecho. No se quejó. Había comido menos, pero el sabor del desprecio era amargo, más que cualquier comida que quedara. En el salón principal, los sirvientes pasaban en silencio, formados, sirviendo platos y llenando vasos. Esperanza lo veía todo a través de una rendija en la puerta. Los vestidos largos, los perfumes caros, las sonrisas falsas. Y entre las piernas de los invitados lo vio Gael, agachado bajo una mesa, con los ojos muy abiertos, las manos tapándose los oídos. El corazón de Esperanza se aceleró. Dejó los platos y corrió hacia él. «Mi niño, ¿qué era?» El chico temblaba. Estaba empapado de sudor frío. Se arrodilló, lo sacó lentamente de allí, como alguien que recoge un pájaro herido. Fue entonces cuando oyó los pesados pasos de zapatos italianos. «¿Qué haces aquí?» Mauricio vestía un traje oscuro, el rostro duro como la piedra, sosteniendo un vaso de whisky. «Yo solo quería ayudarle». Se estaba escondiendo. «Tienes órdenes claras. Esta zona está restringida». Pero él estaba entrando en pánico. Clara se acercó en silencio, con una mirada de victoria. «Se lo dije, señor». Ella cruzó la línea. Entró en la oficina. «Llevad vuestras cosas. Estás despedido», dijo, dándose la vuelta. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Pero antes de que pudiera decir una palabra, sintió que algo pequeño y cálido le cogía la mano. Gael la sujetó con fuerza, como alguien que sostiene un ancla en medio de la tormenta. Sus ojos ahora estaban en ella, no en el suelo, y dijeron todo. Era la primera vez que la tocaba. La primera vez pidió ayuda sin hacer ruido. Mauricio se detuvo. Miró. «Suelta a la niñera, Gael». El chico no se movió. Clara intentó intervenir. «No lo entiende. Solo está repitiendo comportamientos». Pero Esperanza lo sabía. Sabía que ese gesto era una elección. Era confianza. Mauricio se quedó mirando la escena durante unos segundos. Su mirada vaciló un momento. «Muy bien, se queda. Por ahora». Se dio la vuelta y desapareció en el pasillo. Clara se fue justo atrás, con los labios apretados, tragando veneno. Esperanza cayó de rodillas en el suelo y abrazó al chico con cuidado. «Gracias, mi niño, gracias».
En ese momento, entre el frío resplandor de la fiesta y la oscuridad del pasillo, se formó un vínculo silencioso. Lo sabía. Ese chico intentaba decir algo, y fue con ella con quien quiso hablar, pero lo que necesitaba decir. ¿Y por qué todos en esa casa tenían tanto miedo de que hablara? El sol entraba tímidamente por la ventana de la habitación de invitados, filtrado por gruesas cortinas que mantenían la casa siempre en tenue luz, como si demasiada luz pudiera revelar lo que los ojos ricos prefieren ocultar. Esperanza frotó el suelo con fuerza, con las rodillas marcadas y la palma caliente de tanto frotar. Estaba solo allí, como siempre, invisible entre los muebles caros, entre los cojines bordados a mano y las alfombras importadas que aspiraba en silencio. Mientras sacudía el polvo de la cómoda vieja, notó que uno de los cajones crujía de forma diferente. Tiró despacio. Estaba un poco atascada, como si alguien la hubiera cerrado a toda prisa. Dentro, entre hojas secas de lavanda y un pañuelo con bordados infantiles, había un pequeño cuaderno con una cubierta azul desvaída y el nombre Gael, escrito con letras temblorosas. Esperanza sostenía el cuaderno con manos temblorosas. Se sentó al borde de la cama y la abrió con cuidado, como si guardara un secreto. Las primeras páginas tenían dibujos sencillos, árboles, casitas pequeñas, soles con caras sonrientes. Pero pronto llegaron figuras diferentes, riesgos más duros, trazos rojos. Una página mostraba a una mujer de pelo largo llorando, con gotas azules goteando de sus ojos. Encima, una palabra se repetía varias veces: miedo, 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 miedo. Más adelante había otro dibujo, una figura masculina alta, con un traje oscuro y una corbata roja muy prominente, con el brazo extendido, apuntando en dirección a la mujer, y a su lado, lo que parecía ser el pequeño Gael, más pequeño, oculto tras una silla. Esperanza se llevó la mano a la boca. Eso no era un simple dibujo infantil, era memoria, era un dolor contado con lápices de colores. Pasó más páginas y vio una casa con ventanas negras, todas cerradas, y dentro de él la muñeca de trapo que ahora dormía con Gael. Todo estaba ahí, ocultos en garabatos que nadie tenía tiempo ni paciencia para entender. Fue entonces cuando sintió algo detrás de ella. Se giró despacio. Clara estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Buscas algo? Esperanza se levantó de un salto, escondiendo el cuaderno tras su cuerpo. No, señora, solo estaba limpiando. El cajón estaba abierto. Aquí nadie toca lo que no es tuyo. Haz tu trabajo y no lo olvides. El siguiente en ser despedido, si cometes un error, serás tú. Clara se marchó sin decir más palabras, pero su mirada estaba fija como una espina. Esperanza sabía que ahora la estaban observando. Escondió el cuaderno dentro del cubo de paños y terminó de limpiar con el corazón acelerado. En la lavandería, con el ruido de la lavadora camuflando el entorno, se sentó en una esquina y volvió a abrir el agenda. Pasó los dedos por las páginas como si buscara fragmentos de un alma herida. Pensó en todo lo que Gael ya le había mostrado sin decir una palabra. Los temblores, los silencios, las miradas perdidas, y ahora esos dibujos. La figura del padre con la corbata roja, la palabra miedo. Todo empezaba a encajar, pero ¿por qué nadie lo vio? O peor aún, lo vieron y eligieron no ver. Suspiró profundamente, apoyó la cabeza contra la fría pared de la lavandería y cerró los ojos. Era demasiado peso para alguien solo. Siguió en silencio, llevando esa carga que nadie veía. Y si estás siguiendo esta historia ahora mismo y te sientes conmovido por todo esto, deja un like y suscríbete. Es la forma más hermosa de mostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Esa noche, Esperanza regresó a la habitación de Gael con el diario escondido dentro de su delantal. Estaba tumbado mirando al techo. Se acercó, se sentó a su lado y le puso el cuaderno en la mano. Gael miró, reconocido.
Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Simplemente abrazó el cuaderno y lo presionó contra su pecho. No dijo nada. Se quedó allí, con la mano en el hombro, sintiendo que había ganado otra clave de ese misterio. Pero ¿hasta dónde podía llegar con esto? ¿Y qué habría hecho exactamente ese hombre de corbata roja para borrar la voz de su propio hijo? La mañana parecía como todas las demás en esa casa, silenciosa, ensayada, llena de pasos contenidos y voces medidas. Pero por dentro, esperanza hervía. El diario seguía pesando en el bolsillo de su delantal, y cada página que se leía resonaba en lo más profundo de su pecho como un grito de auxilio. Pasó la mañana acompañando a Gael en el jardín, donde él se distraía tocando hojas, apilando guijarros y mirando al cielo como si esperara una respuesta. Cuando Mauricio apareció, con un traje impecable y una mirada aguda, Esperanza sintió que el corazón se le encogía. Simplemente observaba desde lejos, con los brazos cruzados, mientras su hijo le ignoraba solemnemente. Fue allí donde reunió el valor que nunca pensó que tendría. «Señor Mauricio», con todo respeto. La voz salió temblorosa pero firme. «Quizá el chico no solo necesite médicos, quizás necesita cariño». Su mirada cortaba como un cuchillo. «¿Estás diciendo que no cuido de mi hijo?» «No, señor. Digo que a veces el corazón necesita más que medicina». Se acercó despacio como si fuera a aplastar una hormiga. «Eres limpiador, niñera. La contrataron para obedecer, no para darme una lección moral sobre la paternidad». Esperanza bajó la mirada, pero no retrocedió. «Lo siento, señor. Es solo que tiene miedo, y nadie está mirando». La palabra miedo parecía dañar el aire. Mauricio se endureció aún más. «Basta. A partir de ahora, solo te encargas de la comida y la higiene, sin conversaciones innecesarias, sin historias». Esa tarde llamó a un técnico y mandó instalar más cámaras en los pasillos. Dijo que era por seguridad, pero Esperanza entendió el mensaje. Ahora estaba vigilada. Clara parecía saborear cada segundo de la humillación. Pasó por los pasillos con una sonrisa en la comisura de los labios, como esperando la caída. Esperanza recogió sus cosas y guardó silencio. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que cuando los ricos quieren guardar silencio, usan el silencio como cadena. Pero Gael no lo entendía. Al día siguiente, la buscó en el dormitorio, en el jardín, en la cocina. Cuando por fin la encontró, corrió hacia ella y fue prohibido por Clara. «Nada de abrazos, ve a jugar solo». El chico retrocedió, confundido. Esperanza se quedó quieta tragando el dolor de no poder protegerle como antes. Pero esa noche, algo se rompió. Era tarde, la casa dormía, y Esperanza sintió en el pecho esa angustia que no tiene nombre. Salía de la habitación en silencio para ir a la cocina cuando oyó pasos apresurados en el pasillo. Era Gael, en pijama, pelo despeinado, ojos llenos de urgencia. Ella se agachó, estiró los brazos y él vino corriendo. «Gael, mi ángel». «¿Qué pasó?». Intentó decir algo. Abrió la boca, vacilante. La lengua tocó sus labios. Se escapó un sonido casi imperceptible. Esperanza sostuvo su rostro con ternura. «¿Puedes hablar? Estoy aquí». «Papá». Sintió cómo las lágrimas le subían sin previo aviso. «¿Papá?». El chico asintió, despacio. No era una palabra entera, no era una frase, pero fue un nacimiento, una grieta abierta en el muro de silencio. Esperanza le abrazó con fuerza, como si sostuviera un milagro en sus brazos. Pero en ese mismo momento, una luz roja parpadeó en lo alto de la pared. La cámara grabó. Y si Mauricio vio eso, ¿qué haría cuando descubriera que el chico solo se atrevía a hablar con ella? La tormenta llegó sin aviso, como todo lo que cambia la vida de repente. El cielo, sobre Ciudad de México, se oscurecía incluso antes del anochecer, y las nubes parecían pesar sobre los tejados como antiguos presagios.
El viento silbaba a través de las puertas de la mansión del valle, empujando las hojas, sacudiendo los árboles del jardín como si intentara arrebatarles los secretos que guardan. Dentro de la casa el aire se volvió denso. El olor a lavanda se mezclaba con el del moho y el miedo, y cuando el primer trueno estalló en el cielo, seguido de relámpagos que atravesaron la noche como navajas, las luces se apagaron. Un apagón lo envolvió todo. Clara corrió hacia la parte trasera, quejándose de la electricidad, los cables y de los empleados inútiles que no sabían arreglar nada. Mauricio no lo estaba. Se había marchado horas antes para una cena de negocios. La mansión fue entregada a la oscuridad y a los ecos. Esperanza encendió una pequeña vela y caminó por los pasillos con pasos ligeros, guiada por la intuición. Algo la atraía. Encontró a Gael en el armario de la habitación de su madre, escondida entre los vestidos que aún guardaban su perfume. El niño tembló, abrazando un marco de fotos, el mismo que ella había visto roto bajo su almohada. Ahora, el cristal había desaparecido, y la foto, rasgada en la esquina, mostraba la imagen de la madre sonriendo con ojos tristes. «Mi niño, cálmate, cálmate. Se acabó». No respondió. Estaba en trance, con las manos apretadas, el cuerpo temblando ligeramente, como si quisiera escapar de sí mismo. Esperanza se sentó en el suelo con él, colocó al niño en su regazo, lo cubrió con su chal de lana, y comenzó a cantar suavemente. Era una canción del campo, el tipo que se canta en velatorios, pero también en los nacimientos. Canción de un nuevo comienzo. «Adelante, niño, duerme ya, que la luna te vaya a cuidar». Gael cerró los ojos un segundo, pero pronto los abrió, sobresaltado. Otro trueno sacudió las paredes, y entonces murmuró: «Papá». Fue casi un susurro, un suspiro, pero Esperanza lo sintió como un grito. Ella detuvo la canción, pero no el gesto. Sujetó firmemente el pequeño cuerpo del chico y apoyó su frente contra la suya. «Estoy contigo, mi vida, estoy contigo». En la puerta del armario apareció una sombra. Blanco. «¿Qué es eso?». Esperanza se levantó despacio, con Gael aún en sus brazos. Tenía miedo. «Solo canté una canción». «¿Música? ¿Crees que la música solucionará lo que ni siquiera los médicos pudieron?». Clara se acercó, con los ojos brillando. «Esa brujería de pueblo tuya no funciona aquí, chica. Esta es una casa de verdad, no una hoguera de leyendas. No fue brujería, estaba solucionado. Ten cuidado y mantén la distancia. Su lugar está en la cocina, no en el corazón del chico». Clara arrebató a Gael de los brazos de Esperanza de forma brusca. El niño lloró. Esperanza quiso gritar, pero se contuvo. Sabía que Clara estaba esperando esto. Esa noche no durmió. Se sentó en la cama, escuchando las gotas de lluvia golpear el techo como dedos impacientes. Al día siguiente, la llamaron a la oficina. Mauricio estaba sentado detrás de la mesa de caoba, con la mirada fija en ella. «Quiero saber qué haces con mi hijo». Respiró hondo, con el corazón latiendo con fuerza como si quisiera alejarse de allí. «Estoy escuchando lo que no puede decir». La frase resonó entre las paredes. Mauricio guardó silencio. Por un segundo, sus ojos parecieron flaquear, pero pronto volvió al tono frío. «A partir de ahora, tienes prohibido entrar en su habitación sin permiso». Esperanza simplemente asintió. Sabía que en ese lugar hablar demasiado era resignar a su propia voluntad, pero por dentro lo sentía. Algo había cambiado, murmuró Gael. El silencio empezaba a resquebrajarse. «Y si has llegado hasta aquí sintiendo esa opresión en el pecho, como si algo fuera a pasar, quédate un poco más, porque el momento más extraordinario de esta historia aún está por llegar, y cuando llegue, te conmoverá de una manera que quizá ni siquiera sepas cómo explicar». Esperanza bajó las escaleras en silencio, sintiendo que había tocado una herida profunda, y que cuanto más se acercaba a la verdad, más peligros estaba a punto de enfrentar. Pero ¿qué había exactamente en esa foto rota?
¿Y por qué Gael solo sostenía el retrato de su madre los días que su padre salía? Los días posteriores a la tormenta parecían más bochornosos de lo habitual. No era la atmósfera, era el aire pesado de alguien que vive rodeado de miradas que acusan sin decir nada. Clara empezó a caminar más despacio por los pasillos, como una sombra que huele a miedo. No dijo nada directamente, pero cada gesto era una advertencia. Esperanza notó que el cubo de limpieza había cambiado, el desinfectante diluido, las mantas de suelo que desaparecían y luego reaparecían sucias, como si no hubiera hecho nada. Un día encontró el espejo del baño rayado. Negligencia, dijeron los otros empleados en susurros. Nadie lo defendió. La mayoría tenía miedo, otros un placer. «Te estás distrayendo, ¿verdad?», susurró Clara al pasar junto a ella, sin siquiera mirarla a los ojos. «La gente como tú necesita saber cuál es tu lugar, antes de que sea demasiado tarde». Esperanza sostenía la tela con manos temblorosas. El sudor le corría por la espalda. Sentía que la estaban envenenando poco a poco, no con veneno real, sino con algo más cruel: la duda. La duda que siembran en la mente de mujeres sencillas para que ellas mismas se cuestionen si merecen estar allí. Esa noche, tumbada en la estrecha habitación trasera, miró al techo y recordó lo último que dijo su madre antes de marcharse de Oaxaca. «Nunca abandones a un niño que necesita amor, aunque el mundo te diga que huyas». El rostro de Gael apareció en el recuerdo. El susurro «pa» aún resonaba en sus oídos como una pequeña luz en un mar oscuro. No podía dejarle. Ahora no. En el desayuno de la mañana siguiente, Gael se acercó con un dibujo escondido en la espalda. Le entregó la hoja con cuidado, como si temiera ser visto. Esperanza la abrió y sintió un escalofrío. Era el diseño de una puerta, encerrado con una cadena, y detrás de ella, una sombra alta y sin forma. Miró a Gael. «¿Qué hay detrás de esa puerta, mi amor?». El chico simplemente señaló hacia abajo, al suelo, al sótano. Era como si, por fin, intentara contarlo todo, con colores, garabatos, miedos. Y en ese momento, el mundo se detuvo por un segundo. Porque Esperanza sabía, no era solo una niña silenciosa, era un niño intentando sobrevivir. Respiró hondo. Se levantó, fue al baño y se lavó la cara. Tenía que mantenerse firme. Clara la observaba más que nunca, y ahora cualquier error sería fatal. Y a veces, ser demasiado bueno es lo que más molesta a quienes nunca supieron amar. Saber. Hay personas que, como Esperanza, ya han sido saboteadas en silencio. Ha vivido rodeada de trampas, de mentiras que le dicen al oído, de personas que querían apagar su luz. Si alguna vez has sentido eso, comenta abajo. Él escribe: «Lo entiendo, he pasado por esto, me conmovió, es verdad», porque cada comentario es como un abrazo para quienes antes eran demasiado invisibles. Esperanza mantuvo el dibujo entre las páginas de la Biblia. Ya no confiaba en nadie allí. Empezó a ocultar sus pasos, a fingir estar distraído cuando escuchaba secretos por la casa. Los susurros regresaron. El pasado de esa mansión empezó a respirar a través de las paredes. Pero ¿qué fue exactamente lo que Gael vio detrás de esa puerta? ¿Y qué pasaría si Esperanza decidiera abrirla? El sonido empezó como un susurro. Una nota larga y arrastrada, como si alguien tocara el piano con dedos invisibles. Era de noche, y la mansión parecía dormir bajo una manta de silencio impuesto. Pero Esperanza sabía que el silencio en esa casa nunca era paz. Era miedo acurrucado, oculto en los rincones. La siguió descalza. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies ligeros. El sonido venía de abajo, desde el sótano. El mismo que Gael había dibujado con cadenas y sombras. La misma que, según Clara, estaba cerrada por seguridad. La puerta de madera oscura estaba entreabierta. Un hilo de luz se escapó por la rendija.
El sonido de las teclas continuaba, notas vacilantes, como un niño aprendiendo a tocar. Esperanza insistió despacio. El aire allí era frío, húmedo, impregnado del olor a madera vieja y recuerdos guardados a la fuerza. Bajó los escalones lentamente, guiada por el sonido. Cada paso era una inmersión más profunda en un pasado que nadie quería revivir. En el centro del sótano, cubierto por una sábana blanca que temblaba con el viento de la ventana entreabierta, estaba él, el piano, viejo, elegante, lleno de dolor. Esperanza se acercó, retiró cuidadosamente la sábana. El sonido cesó. El piano estaba cerrado. Presionó los dedos sobre las teclas con vacilación, pero lo que llamó su atención fue el asiento acolchado. Lo abrió, y dentro, bien conservado, un sobre, amarillenta por el tiempo. Dentro, cartas con caligrafía delicada, fotos antiguas y una pequeña cinta de casete. Las fotos mostraban a Mauricio de joven, abrazando a una mujer de pelo negro y aspecto dulce. En algunas imágenes estaba embarazada, en otros con el bebé en brazos, Gael, aún pequeño, sonriendo, pero había una secuencia extraña. 3 fotos con la misma mujer, pero en cada una su sonrisa parecía más forzada, sus ojos más desvanecidos. Las cartas eran cortas, desesperadas. «Tengo miedo», dijo uno. «Ha cambiado», decía otro. «Promete que protegerás a Gael», suplicó el segundo. Esperanza sintió que su mano temblaba. Cogió la cinta y miró a su alrededor. Había una pequeña grabadora vieja en la esquina de la habitación, cubierta de polvo. Pulsó reproducir, al principio solo estática, luego una voz femenina, débil, lacrimoso. «Si me pasa algo, cuidar de él». Un golpe en la puerta, otro de escalones, un grito ahogado, un llanto infantil que lo cortaba todo. Esperanza pulsó el botón de parada con los ojos llorosos. Eso no fue un invento. Era cierto, grabado, pero no tenía tiempo para asimilarlo. El seco crujido de la puerta que se cerraba de golpe llegó como un rayo. Subió corriendo las escaleras, pero ya era demasiado tarde. Clara estaba arriba, inmóvil, con la llave en la mano. Demasiado curioso, ¿verdad? Esperanza subió hasta el último peldaño, pero encontró la madera firme, el mango ya bloqueado. «¿Por qué haces esto? Porque no lo entiendes. Esta casa no es tuya, ni este secreto, y ahora sabes demasiado». El sonido de los pasos de Clara desapareció en el pasillo. Esperanza estaba allí, sola, con las manos temblorosas, el corazón acelerado y el eco de la cinta aún resonando en sus oídos. Ella lo sabía. Ahora sabía que esta mujer no había muerto simplemente. Pero ¿qué pasó realmente con la esposa de Mauricio? ¿Y por qué Clara estaría dispuesta a hacer algo para mantener este secreto enterrado? El silencio del sótano era tan denso que parecía susurrarse por sí solo. Esperanza estaba sentada en el suelo helado, apoyada en la pared, con los dedos aferrados al sobre contra el pecho. La cinta seguía girando en la grabadora, y cuando el sonido volvió era más claro, más cruel. La voz de la mujer, suave pero contenida, suplicaba: «Por favor, no grites. Está escuchando. Es solo un niño». Se oyó el sonido de una puerta cerrándose de golpe, algo arrastrándose, pasos pesados. Y entonces la voz de Mauricio, inconfundible: «No vas a hacer eso. Es mi hijo. Vas a quedarte conmigo, ¿sabes?» La mujer lloraba, y de fondo un sonido de llanto infantil, fuerte, impotente. «Te tiene miedo». El ruido que siguió fue seco, como si algo o alguien hubiera sido empujado con fuerza contra la madera. Luego, silencio. Solo el sonido de la respiración sollozante de un niño. Esperanza detuvo la cinta, sintiendo que el estómago se le revolvía. Tenía las manos sudadas. Todo el cuerpo le temblaba. Cerró los ojos y susurró una oración por lo bajo. Esa cinta era una confesión, no con palabras, sino con dolor. La mujer no se había caído por las escaleras, no había tenido ningún accidente.
había sido silenciada, y ahora Esperanza lo entendía. El terror en los ojos de Gael, el temor frente a la figura de su padre, los dibujos llenos de puertas cerradas. Lo vio, escuchó, lo sintió, con una fuerza que no sabía de dónde venía. Esperanza se puso en pie, buscó algo que pudiera ayudarla a salir. Encontró una barra de hierro oxidada en la esquina de la pared, olvidada bajo viejas tablas. Con esfuerzo y paciencia, empezó a forzar la cerradura. El tiempo parecía no pasar. Le dolían las manos, le ardían los brazos, pero no se detuvo. Pensaba en Gael sola, asustada. Estaba pensando en la promesa que le hizo a su madre, aún en Oaxaca. Nunca le des la espalda a un niño que te pide amor. Horas después, con el cuerpo exhausto, la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe. El pasillo estaba oscuro, vacío. Subió corriendo las escaleras, sus pies casi tropezando con sus propios pasos. Llegó a la habitación de Gael y lo encontró acurrucado en la esquina, abrazando el retrato roto. Las lágrimas fluyeron sin sonido. Esperanza cayó de rodillas ante él. «Estoy aquí, mi ángel, estoy aquí». La miró con los ojos rojos de tanto llorar. «Te lo prometo, nadie más te hará daño, aunque tenga que dar mi vida por ello». Ella lo abrazó con fuerza, como si pegara los pedazos de un alma agrietada. Y en ese momento, una certeza invadió su pecho. No era solo una niñera. Era el único puente entre ese niño y el mundo. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. A veces, todo lo que una historia necesita para seguir viva es que alguien diga, «Estoy contigo». Esperanza puso el sobre en el fondo de su bolsa de tela. Sabía que Clara pronto se daría cuenta de que había escapado. Sabía que si Mauricio se enteraba, no habría piedad. Pero no iba a parar. La verdad tenía que salir de ese sótano. Solo había una duda martilleando en su mente ahora. ¿Quién más dentro de esa casa lo sabía todo? Y estaba dispuesto a destruir a cualquiera que intentara revelar. El sol apenas salía tras los altos muros de lomas de Chapultepec, cuando Esperanza despertó con un chasquido en su memoria. Era un pequeño detalle, casi invisible, pero que ahora brillaba como una lámpara encendida en su mente cansada. El osito de peluche, la que Gael llevaba a todas partes, dormía abrazándose. Escondía en el armario cada vez que Mauricio llegaba. Un oso desgastado, con el hocico cosido a mano y una placa vieja colgando de la oreja. Recordó el extraño peso cuando cogió el juguete el primer día, como si tuviera algo dentro además del rellene. Con pasos cuidadosos, fue a la habitación del chico. Gael durmió profundamente, exhausto por las noches sin dormir. El oso estaba allí, apoyado en la almohada, como un guardián silencioso. Esperanza la recogió con suavidad, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Llevó el juguete a la lavandería trasera, donde Clara rara vez aparecía en el lugar. Se sentó en la pequeña encimera, cogió unas tijeras de uñas del armario y empezó a cortar la costura de la parte trasera. La tela se abrió fácilmente. Dentro, una pequeña carcasa negra de plástico. Cuando la abrió, casi se le cae. Una tarjeta de memoria. Esperanza miró a su alrededor. La casa seguía dormida. Con la tarjeta escondida en el bolsillo del delantal, subió silenciosamente a la biblioteca. Había un cuaderno viejo que Clara usaba para organizar las cuentas de la cocina. No tenía contraseña. Ella ajustó la tarjeta y esperó. El ordenador tardó en reconocerlo. Por un segundo, pensó que el dispositivo estaba dañado, pero entonces apareció una carpeta. Un solo vídeo, nombre sin título, solo números. Encajó. La imagen tembló, como si la hubieran grabado con prisa. Apareció una mujer de pelo negro y ojos cansados. Era la madre de Gael, sentada en el suelo de la habitación con el chico en su regazo. «Mi amor», dijo entre lágrimas,
Te protegeré, ¿vale? Mamá está contigo, aunque digan que no. Gael estaba callado, con el dedo en la boca. Detrás de él se oyó un sonido amortiguado. Pasos. Si me pasa algo, si algún día no despierto, es papá de quien tienes que huir, ¿vale? No es culpa tuya, mi vida, no es culpa tuya. De repente, la puerta trasera se abrió. La mujer miró a la cámara, asustada. El video tembló, el audio estalló con un grito corto y el vídeo se cortó. La pantalla se puso negra. Esperanza se retiró, jadeando. Le sudaban las manos. Eso fue real, prueba viviente. Sacó una memoria USB de la estantería y empezó a copiar el vídeo. Estaba a segundos de terminar cuando todo salió. La luz, el cuaderno, todo. Un apagón. Al mismo tiempo, Esperanza oyó pasos en el pasillo. Lento, preciso. El generador de la mansión debería haberse encendido, pero no había señales de funcionamiento. Era como si alguien hubiera cortado la luz a propósito. Guardó la memoria USB en su sujetador. Cogió la tarjeta de memoria y corrió al baño de al lado. Se encerró y se sentó en el suelo, intentando contener la respiración. Alguien lo sabía. Alguien la estaba observando. Y en ese momento entendió. No se trataba solo de justicia para un niño. Era una guerra contra todo un sistema que hacía todo lo posible por mantener la verdad enterrada. Y si sigues aquí conmigo, sintiendo esa opresión en el pecho, intuyendo que algo mucho más grande está a punto de suceder, quédate conmigo, porque lo que viene después no es solo miedo. Es cuestión de coraje, el que nace en la oscuridad, cuando nadie cree en ti. Esperanza pasó la noche despierta, sentada en el frío suelo del baño, el oso desgarrado en sus brazos y la certeza de que en cualquier momento alguien podría forzar esa puerta. Pero, ¿quién estaba detrás del corte de luz y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para evitar que la verdad saliera a la luz? La lámpara de cristal colgaba del alto techo como un sol invertido, reflejando la luz en miles de puntos que danzaban sobre copas finas, cubiertos de plata y sonrisas entrenadas. Esa noche, la mansión del Valle se transformó en un escenario de espectáculo. Políticos, empresarios y periodistas circulaban con sus trajes a medida y perfumes caros, brindando por el futuro del país como si todo estuviera bajo control. En el centro de atención, Mauricio del Valle alzaba su copa de vino tinto como si fuera un trofeo. El anfitrión impecable, el admirable padre viudo, el ejemplo de liderazgo ético y valores familiares. Mientras los aplausos resonaban en el pasillo, Esperanza estaba agachada tras una puerta entreabierta al fondo del ala de servicio. Prohibida circular durante el evento, Clara la había invitado a retirarse discretamente al almacén, lejos de las miradas ilustres, pero no obedeció. Fue Rosario, la cocinera de manos temblorosas y ojos sabios, quien le dio una oportunidad. No es quien finge ser, susurró mientras le entregaba a Esperanza un delantal limpio y una bandeja con vasos vacíos. Pero ten cuidado. En esta casa demasiada verdad puede matar. Con el corazón acelerado, Esperanza caminó por pasillos, subió escaleras discretas e infiltró el pasillo con pasos ligeros, como si aún fuera invisible. Circulaba entre los invitados, recogiendo copas, fingiendo no oír nada, cuando en realidad lo había oído todo. Mauricio sonrió en el escenario improvisado, los focos suavizando sus rasgos rígidos. En tiempos como estos, dijo con voz firme, es deber de los líderes cultivar la ética, la compasión y, sobre todo, proteger a la familia. Esperanza apretó la bandeja con fuerza, sus dedos casi clavándose en el metal. Era como escuchar a un lobo hablar de bondad. Hablaba de amor paternal, mientras su propio hijo vivía en silencio, temblando al oír su voz. Hablaba de protección familiar, mientras enterraba secretos y fingía duelo. Junto al escenario, Clara la vio. Las miradas se cruzaron por un momento, pero esta vez Esperanza no esquivó. Más tarde,
Escondida tras la puerta de la despensa, Rosario se acercó con un paño en el hombro y un sobre en las manos. «Siéntate aquí, niña», dijo, sacando un taburete de madera. «Hay una cosa que necesitas saber». El sobre estaba arrugado, como si lo hubieran guardado durante muchos años. Dentro había una carta escrita a mano. Pertenecía a la esposa de Mauricio. «Rosario, confío en ti. Si me pasa algo, dile a la persona adecuada que lo que siento no es miedo a fantasmas. Es miedo a las personas vivas. Hay cosas que no puedo escribir, pero escucha mi piano. Cuando juega sin mis manos, es porque algo murió dentro de esta casa». Rosario se secó los ojos con el delantal. «Me dio esto un mes antes. Bueno, ya lo sabes». Esperanza presionó la carta contra su pecho. El corazón le ardía como si alguien la estuviera apretándola dentro. Todo era real. Miedo, la amenaza, muerte. Respiró hondo y en ese momento supo que ya no podía quedarse en silencio. «Rosario, ¿me puedes ayudar?» «Ya estoy ayudando, niña. Y no voy a parar ahora». Fue allí donde Esperanza decidió. Esa máscara caería, pero para eso necesitaría más que valor. Necesitaría estrategia, de aliados, y algo que nadie en esa casa esperaba que tuviera: voz. Y si sientes que esta historia necesita ser contada hasta el final, si en algún lugar de tu pecho también tienes ese deseo de ver la verdad ganar, quédate conmigo, porque lo que Esperanza está a punto de hacer podría cambiarlo todo. Pero en un entorno donde los aplausos ocultan los gritos y los brindis ahogan los susurros, ¿quién está realmente de su lado? El cielo de Coyoacán amaneció gris, con nubes bajas que parecían pesar sobre las calles adoquinadas. Esperanza estrechó la pequeña mano de Gael mientras bajaban del autobús, lejos de los ojos vigilantes de Clara y de la vigilancia invisible que siempre parecía rodear la mansión del valle. Caminaron por las aceras húmedas, entre el olor del pan dulce de las panaderías y el murmullo de las fuentes, hasta que las campanas de la parroquia de San Juan Bautista sonaron a lo lejos. Conocía ese sonido. Era como la iglesia de su pueblo en Oaxaca, un sonido que llamaba no solo a la fe, sino también a refugio. Al entrar en la iglesia, el frío del mármol tocó sus pies como una advertencia silenciosa. Gael apretó su mano con más fuerza y Esperanza se arrodilló brevemente ante el altar, sintiendo una extraña fuerza recorrer su cuerpo, como si la observaran, pero no con ojos de sospecha, con los ojos de su madre fallecida. Caminaron hacia una habitación al fondo, donde les esperaba un hombre de cabello blanco y expresión tranquila, el padre Tomás. Escuchó en silencio mientras Esperanza contaba lo que podía: las grabaciones, los dibujos de Gael, los gritos borrados por el poder y las paredes de la mansión. Ella le tendió una pendrive con las manos temblorosas. El sacerdote lo recogió como si fuera un sacramento. «Muchas mujeres vienen a mí con historias de miedo», dijo, con voz firme y compasiva, «pero pocos tienen el valor de enfrentarse al león dentro de su propia cueva». Esperanza bajó la cabeza. «No soy valiente, padre. Ya no soporto verle en silencio». Mientras hablaban, Gael se acercó a una de las vidrieras de la iglesia, iluminada por el sol que finalmente rompió las nubes. Era la imagen de la Virgen sosteniendo a un niño en brazos. Estiró los dedos y, apoyando la frente contra el cristal de colores, murmuró suavemente: «Mamá». La palabra salió como un aliento, pero reverberó como un trueno en el corazón de Esperanza. Se tapó la boca, con los ojos llorosos. El padre Tomás se acercó, conmovido. Cuando un niño vuelve a decir el nombre de su madre, es porque algo se está curando. La emoción del momento silenció el entorno durante unos segundos. Esperanza miró al sacerdote con una nueva fuerza en los ojos. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de liberación. «Voy a entregar todo a la fiscalía, padre, pero primero quiero mirar a los ojos de ese hombre, delante de las mismas personas que le aplaudieron esa noche,
Quiero mostrar quién es. El padre Tomás asintió, pero dejó claro: va a ser peligroso, querida. Personas como él no renuncian al poder sin luchar. No estaré solo. Le estrechó la mano a Gael. Y tengo fe en que la señora de arriba también va conmigo. Mientras volvían por la plaza con los pies cansados y la mente hirviendo, Esperanza miró el rostro sereno de Gael y pensó en cuántos niños estaban atrapados en un silencio igual, cuántas madres eran silenciadas por la fuerza de los hombres aplaudidos y cuántas mujeres como ella tenían que creer que no eran invisibles. La historia que llevaba ya no cabía entre paredes de desinfectante francés y pasillos de mármol. Era hora de que el mundo escuchara. Pero, ¿qué pasaría cuando el rugido del león fuera finalmente desafiado en público por una mujer a la que nunca había visto venir? La verja de hierro de la mansión del valle se cerró con una grieta seca en la espalda de Esperanza. El cielo se oscureció rápidamente, pesado como si percibiera la tormenta que se gestaba en su interior. A su lado, Gael caminaba despacio, aferrado a su osito de peluche. El viaje a Coyoacán había sido más que una escapatoria. Era el primer aliento de libertad que ese niño experimentaba en años. Pero el tiempo para respirar había terminado. Dentro de la casa, Clara les esperaba en la puerta con los brazos cruzados y los ojos brillando. El señor Mauricio ya lo sabe y está furioso. Esperanza no dijo nada. Ella tomó a Gael en brazos y subió las escaleras con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Llegó a la habitación y empezó a guardar rápidamente algunas cosas. El instinto le decía que algo mucho peor se acercaba. No tardó mucho. La puerta se abrió de par en par. Mauricio entró como un huracán, con los ojos muy abiertos, la cara roja de rabia. En una mano, la bufanda de encaje que Esperanza había dejado en la cuna de Gael. En el otro, el móvil de Clara con mensajes sobre la excursión clandestina. «¿Quién te crees que eres?», rugió, cruzando la habitación. «¿Pasar el rato con mi hijo como si fuera su madre? ¿Como si tuviera ese derecho?». Esperanza se mantuvo firme. Gael, en la esquina de la habitación, temblaba. Levantó su cuerpo entre los dos, protectora. Lo llevé a un lugar de paz, un lugar donde podía pronunciar el nombre de su madre sin miedo. «¡Cállate!», escupió Mauricio con los puños apretados. «¿Crees que puedes invadir mi vida? ¿Que puede manipular a mi hijo en mi contra?». No se echó atrás. Por primera vez, habló con la fuerza de una mujer que lleva más que palabras. «No manipulé a nadie». Era su silencio lo que gritaba, y nunca quisiste escuchar. Mauricio dio un paso adelante, pero antes de que pudiera decir nada, un sonido cortó el aire como una navaja. Un grito. No era una palabra, era un grito crudo, profundo y desgarrador. Gael, en la esquina de la habitación, estaba en posición fetal, con las manos tapándose los oídos y los ojos muy abiertos. «¡Ah!». El sonido resonó por la mansión como si el pasado hubiera derribado las puertas. Mauricio se quedó paralizado. Esperanza corrió hacia el chico, se arrodilló y lo atrajo a su regazo. «Shh, shh, se acabó, mi amor. Estoy aquí. Mamá Esperanza está aquí». Empezó a cantar, una canción sencilla, de esas de la cuna del interior de Oaxaca. Las notas salieron bajas, pero cargadas con una fuerza que no se puede explicar, solo se puede sentir, y él, poco a poco, se calmó. Mauricio se quedó quieto. Sus ojos se fijaron en su hijo, el cuerpo tenso, respiración pesada. Por primera vez, la pared cedió a una grieta. Esa imagen del hijo gritando, y la niñera, arrodillada, ofreciendo el regazo que nunca supo cómo dar, desmontó algo dentro de él. «Yo», murmuró, pero la frase se le murió en la garganta. Esperanza levantó la vista, y lo que vio allí no fue miedo, era el juicio. No necesita que un hombre grite, necesita que alguien le escuche, que lo vea. Mauricio no respondió.
Se giró despacio y se fue, dejando la puerta abierta, como si no tuviera fuerzas para cerrarla. Pero toda la casa había oído el grito, y algo, en ese momento, había cambiado. El eco de ese sonido aún flotaba en el aire, como si todos supieran que a partir de entonces la verdad ya no podría quedar encerrada. Pero, ¿hasta dónde permitiría Mauricio que saliera la verdad? Antes de intentar silenciarla una vez más, aquella mañana, el silencio de la mansión del valle no se rompió por gritos ni truenos, sino por un sonido aún más temido por quienes tienen algo que ocultar. Notificaciones. El móvil de Clara vibró en la cocina. Mauricio ha tocado la mesilla, y el de cada empleado de la casa, uno a uno, se iluminó con el mismo titular, difundido en segundos por las cadenas. Vídeo denuncia la violencia doméstica en Casa del Valle. Se menciona al niño como posible víctima. Era un poco forzado, unos segundos. La imagen de una mujer con los ojos llorosos, una voz ahogada diciendo: «Si me pasa algo, cuida de Gael. Tiene miedo de su padre». El vídeo había sido filtrado por Rosario, la anciana cocinera que con las manos temblorosas y la fe en el corazón hizo lo que pudo para ayudar a Esperanza sin decir una palabra. Sabía que el mundo necesitaba verlo antes de que el silencio lo engulliera todo de nuevo. En menos de una hora, la fachada de la mansión fue tomada. Reporteros, cámaras, drones sobrevolando los jardines, helicópteros girando en el cielo. La puerta, que durante años había servido para mantener el dolor dentro, ahora era una frágil barrera contra la mirada de todo el país. Mauricio, encerrado en la oficina, caminaba de un lado a otro. Su rostro se transfiguró de rabia. El móvil se le pegó a la oreja. «Quiero a todos los abogados ahora. Notas oficiales. Llama a la prensa amiga. Entiérralo». Clara, pálida, subió las escaleras con la maleta en la mano. Sus ojos, siempre altivos, ahora escapaban a la mirada de todos. «No me pagaron por eso. Esto ha cruzado la línea. Esta mujer trajo la desgracia a esta casa». «¿Tú también vas a huir, Clara?», gritó Mauricio con desprecio. «Después de todo, ¿sabes?». Se detuvo en las escaleras, tragó saliva y solo dijo: «Siempre lo supe. Simplemente nunca tuve el valor. Pero esta mujer lo ha hecho». En la habitación de invitados, Esperanza estaba sentada al borde de la cama, con la mirada fija en la pared. El ruido de los helicópteros parecía venir de otro mundo. Gael durmió, abrazando al oso, ajeno al caos. Rosario entró despacio, con las manos temblorosas. «Vienen a por ti. Te acusarán de allanamiento, de robo, de difamación. Yo hice lo que pude, hija». Esperanza le sujetó la mano con ternura. «Gracias. Salvaste el alma de un chico, y quizá también una mujer». No tardaron los abogados en llamar a la puerta. Uno de ellos, joven y arrogante, entró como si pisara una escena de guerra. «Señora Esperanza, ¿es consciente de que violó la privacidad del señor del Valle? ¿Quién difundió pruebas sin autorización? Esto puede llevar a prisión». Ella le miró con calma. «Si la prisión es el precio por proteger a un niño, que así sea. Pero antes de que me lleven, solo pido una cosa. Quiero decir la verdad, antes que él, y delante de Gael». El abogado rió con desdén, pero dudó. No temblaba, no se encogió. Él estaba allí, en el centro del huracán, de pie. En la sala principal, los empleados se miraron en silencio. Rosario cruzó los brazos firmemente y dijo en voz alta: «Si la tocas, tendrás que pasar junto a mí». Era una casa donde durante años el miedo hablaba más alto que la dignidad. Pero algo esa mañana empezó a cambiar el rumbo. Era como si por fin alguien hubiera encendido la luz. Esperanza bajó. Las miradas de los empleados la seguían, sin desviación de los ojos, sin juzgar, solo respeto. Llegó a la habitación donde Mauricio la esperaba, rodeada de hombres con corbata, su armadura hecha de leyes y dinero. No se echó atrás. «Todo lo que hice fue para salvar una vida que moría en silencio»,
dijo con firmeza. Si esta casa me va a juzgar por esto, que me juzgue de frente. Y en ese momento, con todas las cámaras fuera, con helicópteros en el cielo y el mundo conteniendo la respiración, respiró hondo. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Mauricio la miró con odio, pero en el fondo, asustado, porque él lo sabía. La verdad se había escapado, y no había puerta, contrato ni grito que pudiera hacerla retroceder. Pero, ¿qué pasaría cuando decidiera mostrar la última pieza que conservaba, la que haría que él cayera ante sus propios aliados? El salón de cristal de la mansión del Valle, normalmente reservado para eventos lujosos, estaba lleno de destellos, micrófonos y voces susurrantes. Fuera, la multitud se agolpó entre las puertas mientras helicópteros sobrevolaban el cielo sobre Ciudad de México. Mauricio, impecable con un traje azul oscuro, caminó hacia el púlpito situado en el centro de la sala con la calma ensayada de alguien acostumbrado a controlar las narrativas. Sus abogados alinearon las frases como soldados marchando hacia la batalla. Carraspeó, levantó la vista y dijo: «Estoy aquí como padre, como hombre, para defender mi honor ante falsas acusaciones. Siempre he querido a mi hijo, siempre di lo mejor que pude». Pero lo que no esperaba era el seco sonido de los tacones de Esperanza interrumpiendo su discurso. Apareció en la puerta principal, flanqueada por Rosario, el padre Tomás y un fiscal con expresión firme y mirada implacable. El revuelo creció. Todas las cámaras se giraron hacia ella. Mauricio palideció. Por un segundo, el hombre de negocios, que había construido imperios y destruido reputaciones con una llamada, se sintió desnudo. «Disculpe», dijo el fiscal. «Antes de que continúes, la sociedad mexicana tiene derecho a escuchar la otra versión de esta historia». La imagen de Esperanza caminando por ese pasillo, con su uniforme sencillo y el pelo recogido a toda prisa, silenciaba incluso a los más arrogantes. Llevaba una pequeña memoria USB en la mano. Rosario conectó el dispositivo a la pantalla y el silencio se rompió con el sonido de una voz femenina. La grabación. La madre de Gael, llorando, confesando que temía por su propio hijo. Sus ojos se dirigieron a Mauricio, cuyo rostro se endureció. Su voz fue seguida de gritos, un ruido de caída. La misma cinta que Esperanza había escuchado en el sótano ahora resonaba ante todos los aliados del empresario. «No he venido aquí a vengarme», dijo Esperanza con voz serena. «He venido a liberar a un niño que lloró sin hacer ruido, para honrar una promesa que hice frente a un altar de piedra. Sí, solo limpio suelos, pero no dejo tierra oculta bajo la alfombra». El fiscal dio un paso adelante y declaró ante todas las cámaras: «Esta grabación será entregada oficialmente a la Fiscalía. Las investigaciones se reabrirán». La atmósfera estaba en suspense, como si el tiempo le hubiera contenido la respiración. En ese momento una pequeña figura apareció detrás de Esperanza. Gael. Caminaba despacio, con la mirada atenta. Todo el pasillo se abrió, formando un pasillo silencioso por el que pasaba. Rosario se puso las manos en el pecho. El padre Tomás susurró una oración, y entonces el chico se detuvo frente a su padre. Durante segundos eternos, ambos se enfrentaron. Mauricio tenía lágrimas en los ojos, pero sin palabras. Gael dio un paso, luego otro. Se acercó, temblando, con el osito de peluche en brazos, y allí, delante de todos, con voz frágil y ahogada, dijo: «Papá». Solo era una palabra, pero fue un terremoto. La rueda de prensa se convirtió en un silencio cortante. Las cámaras grabaron, se le humedecieron los ojos. Rosario se llevó las manos a la boca. Esperanza no pudo contener las lágrimas. Mauricio cayó de rodillas, abrumado no por la justicia, sino por la culpa, por la vergüenza. Por primera vez,
El hombre más poderoso de la sala no tenía nada que decir. Hay momentos en la vida tan cargados de verdad que ninguna mentira puede sobrevivir después de ellos. Y por eso tienes que quedarte aquí. Porque lo que sigue mostrará el precio que la verdad exige y la transformación que provoca cuando alguien tiene el valor de decirlo en voz alta. ¿Pero estaban todos preparados para lo que vendría después? La caída de Mauricio del Valle no fue solo un escándalo, fue un terremoto. Al día siguiente de la rueda de prensa, las noticias mostraron la imagen del empresario arrodillado, con su hijo delante de él y la verdad expuesta como una herida abierta ante todo el país. El mercado bursátil reaccionó. Los inversores internacionales se retiraron. Los contratos de millonarios fueron cancelados uno a uno. La prensa recorrió el pasado, denuncias reprimidas, donaciones sospechosas, empleados silenciados por acuerdos confidenciales. La máscara del hombre de los valores familiares se rompió en la televisión nacional. Las autoridades actuaron rápidamente. La fiscalía abrió una investigación formal sobre la muerte de su esposa, que ahora era considerada sospechosa de homicidio involuntario. Mauricio fue apartado de sus funciones en las empresas familiares y se le prohibió acercarse a Gael. Por primera vez estaba solo y sin poderes. Clara, la ama de llaves que durante años había dominado los pasillos de la mansión como si fuera la dueña de todo, desapareció. Cerraba sus bolsas al amanecer, desaparecía antes del amanecer, como si sintiera que la época de la impunidad había terminado. Su nombre empezó a circular en blogs y columnas policiales como la mujer que sabía demasiado y nunca hablaba. Mientras tanto, una transformación silenciosa se apoderó de la mansión. Los empleados que antes ignoraban a Esperanza, ahora la saludaban con respeto. Rosario, la vieja cocinera, fue recontratada como la ama de llaves principal. Y Gael, por fin, comenzó su seguimiento psicológico con profesionales especializados, pero ahora con amor de verdad. Ya no era un paciente al que tratar con informes, sino un niño al que recibir con historias, juegos y mimos. Sonrió más, dormía mejor, y a veces repetía en voz baja la canción que Esperanza le había cantado durante la tormenta. Esa música, proveniente de las montañas de Oaxaca, había sido el puente entre el silencio y el milagro. Algunos canales de televisión querían convertir la historia de Esperanza en una serie. Otros ofrecieron dinero para entrevistas exclusivas. Rechazó todo. Su nombre apareció en las portadas de los periódicos como la niñera que derribó un imperio. Pero siguió lavando su propia ropa, cocinando arroz y judías y barriendo los pasillos de la casa con el mismo cuidado de antes. Nunca buscó la fama. Solo quería paz. Y la paz, para ella, era ver a Gael jugando descalzo en el jardín. Era escuchar el sonido de la lluvia sin sentir miedo. Era poder dormir sin cerrar la puerta con llave desde dentro. De vuelta en Oaxaca, en una casita sencilla con azulejos rojos y puerta azul, una mujer de pelo blanco escuchaba la radio del pueblo a bajo volumen. Cuando reconoció el nombre de su hija, dejó la olla de barro que hervía en la estufa y se acercó. El locutor de radio contó con emoción la historia de la niñera que se enfrentó al jefe más temido de México, salvó a un niño y reveló una verdad oculta durante años. No pudo contener las lágrimas. Se sentó lentamente en la silla de paja y apretó el rosario entre sus manos. «Mi niña», murmuró con voz entrecortada, «cumpliste tu promesa. Protegiste a quienes nadie quería proteger». La emoción cruzó fronteras. Comenzaron a llegar cartas a la mansión, enviadas por mujeres anónimas desde todo el país. Eran limpiadoras, cuidadoras, abuelas, madres solteras. Todos dijeron lo mismo. «Gracias por representarnos». Algunas entradas venían con flores secas pegadas. Otros con historias manuscritas sobre dolores silenciosos y coraje invisible.
Rosario las leyó en voz alta en la cocina. Esperanza, tímida, simplemente sonrió desde un lado. Nunca imaginó que su vida, hecha de silencios y manteles de suelo, pudiera resonar tan lejos. Hay historias que empiezan en pequeño, en un rincón de una habitación oscura, entre el susurro de un niño y la fe de una mujer olvidada. Pero son estas historias las que lo cambian todo. Y si has llegado hasta aquí sintiendo cada paso de este viaje, debes saber que el momento más inesperado aún está por venir. Porque mientras todos pensaban que lo peor había pasado, algo o alguien seguía esperando en las sombras, listo para reabrir la herida. El tiempo había pasado como una brisa silenciosa, lavando las paredes de la mansión del valle y más profundamente los rincones oscuros del pasado de cada uno allí. La ciudad ya no hablaba con la misma intensidad sobre el escándalo, aunque su sombra seguía colgando en titulares ocasionales y susurros discretos en los pasillos de la élite. Pero en ese nuevo capítulo, lo que quedaba era la transformación y, sobre todo, el silencio de la paz. Esperanza mantenía su rutina sencilla, ayudando a Gael con las tareas, regando las plantas del jardín y preparando los buñuelos de maíz que tanto le gustaban. Era como si, poco a poco, la casa estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, no como antes, con arrogancia y secretos, sino con humildad y cuidado. Hasta que, en una mañana despejada, Rosario entró en la cocina con un sobre en las manos. Era sencillo, hecho de papel marrón, pero llevaba el escudo de armas de una clínica de rehabilitación emocional. Esperanza se secó las manos con el delantal y lo abrió despacio. Dentro, una carta, manuscrito, firmado por él. Esperanza. Fueron meses mirándome al espejo y sin gustarme lo que veía. Meses escuchando por primera vez el silencio que imponía a los demás. Fui creado para controlar, para ganar, para intimidar. Nunca aprendí a escuchar. Eso me lo enseñaste, no gritando, sino con gestos. Gracias por salvar a mi hijo. Y yo también. Con todo respeto, Mauricio del Valle. Lo leyó en silencio, más de una vez. No lloró, no sonrió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, con el papel entre los dedos. Algo en esa carta no pedía perdón, ofrecía reconstrucción. Y eso, para ella, ya era mucho. Días después, en una tranquila mañana en el pueblo oaxaqueño, donde los gallos aún cantaban antes del amanecer y las calles de barro estaban barridas con hojas de palma, una camioneta oscura aparcó silenciosamente frente a la casa azul, con la puerta descascarinada. Rosario, que ahora vivía entre la ciudad y el campo, había advertido con antelación: «Quiere venir, no para presumir, solo para entregar algo». Mauricio salió del coche sin guardias de seguridad. Llevaba vaqueros, una camisa sencilla y llevaba un pequeño paquete en las manos. Esperanza le esperaba en el porche, sentada en una silla de madera que crujía con cada movimiento. Gael estaba en el jardín, dibujando con trozos de carbón sobre una vieja tablera. Mauricio se acercó despacio. Cuando se detuvo frente a ella, no había tensión ni desafío, solo un hombre corriente delante de la mujer que le desarmó. «He venido como padre», dijo, bajando la mirada. Y como un hombre que aún está aprendiendo a ser humano. Se agachó ante Gael y le tendió el paquete. Era un cuaderno de tapa dura, con el nombre del niño grabado en oro. En la primera página, una frase: «Escribe tu historia con valor». Gael sostuvo el cuaderno como si recibiera un mapa. Luego, sin decir nada, corrió y se lanzó a los brazos de Esperanza, como hacía siempre que pasaba algo bueno. Mauricio observaba la escena con un nudo en la garganta. No intentó interrumpir ni reclamar el momento. «Está bien», dijo Esperanza, pasando los dedos por el pelo del niño. «Y va a ser aún mejor». Mauricio asintió, y entonces reveló algo que no esperaba. «Con los recursos de las empresas, estoy creando centros de apoyo para niños como él. No quiero que nadie más tenga que vivir lo que él vivió.
ni siquiera si otra mujer tiene que arriesgar su vida para ser escuchada. No respondió, pero sus ojos lo decían todo. En ese momento no había ganadores ni perdedores, solo vidas que se han tocado irreversiblemente. El pueblo estaba tranquilo, como si el tiempo allí se moviera más despacio. La campana de la iglesia sonó a lo lejos y un viento cálido sacudía las cortinas de la ventana. Mauricio se despidió con un leve saludo y volvió al coche. Antes de entrar, se dio la vuelta por última vez. Gracias por todo. El camión se alejó despacio, levantando polvo por el camino de tierra. Gael, ahora con el cuaderno en el regazo, garabateaba un sol amarillo y, a su lado, una mujer con un vestido largo que le cogía la mano. Esperanza lo observó dibujar en silencio. Hay historias que llevamos dentro de toda la vida, pero cuando tenemos el valor de contarlas, no solo transformamos nuestro propio destino, pero la de todos los que la observan. Pero el destino de Esperanza y Gael, ahora en paz, estaba finalmente sellado, o el pasado aún guardaba una última sorpresa. El sol se ponía lentamente sobre el pueblo de Oaxaca, tiñendo de oro las paredes de adobe y las risas de los niños que corrían por la calle de tierra. En el centro de ese mundo sencillo, lleno de historias no contadas, caminaba Esperanza, ahora descalza, con el dobladillo de su vestido manchado de polvo y el corazón en paz. Su aula improvisada, un edificio con ventanas sin cristal y suelo de barro, latía con vida. Allí enseñó sin pizarra, sin métodos modernos, solo con melodías suaves y escucha atenta. No hizo falta mucho, solo estar ahí, completo. Gael enviaba cartas, llenas de dibujos coloridos y palabras nuevas que ahora conocía. Rosario permaneció firmemente a su lado, e incluso el padre Tomás a veces aparecía para contar historias a los niños. La vida no se convirtió en un cuento de hadas, se convirtió en verdad, porque a veces, lo que nadie entiende, el humilde corazón puede sanar. Y quizá esta sea la mayor lección que nos deja esta historia, que hay fuerzas que no gritan, solo sostienen, fortalezas como las de una mujer que el mundo intentó borrar, pero que brillaba donde más importaba. El valor no es ruido, es constancia, es levantarse día tras día, incluso sin público, y elegir hacer el bien. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, muchas gracias por quedarte aquí. Es como si estuviéramos tomando un café juntos, compartiendo dolores y esperanzas. Si puedes, deja lo que te gusta. Es como un abrazo que calienta este rincón. Y si quieres volver para más historias, suscríbete al canal. Siempre serás bienvenido para el próximo café. Dime aquí en los comentarios qué ciudad estás viendo. Quiero saber dónde ha ido a parar este abrazo, y activa la campana. Así no te pierdes nada cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.